Hola, buenas tardes. Voy a presentar hoy el libro de José Luis Moreno Pestaña, Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico. Esta era una presentación que íbamos a hacer ahora en abril en Barcelona, en la librería La Central, pero como no la pudimos hacer, bueno, pues aquí estamos, la hacemos por este medio como es normal hoy en día. Bueno, para pensar un poquito sobre este libro, presentarlo, que era lo que queríamos hacer, es un libro muy denso, con muchísimas ideas, muy estimulante, con muchos datos, sobre todo de dos momentos históricos concretos. Entonces, yo para organizar un poquito la presentación la hice a través de cuatro ideas. La primera idea va a ser una idea que es evidente ya en el propio título del libro, que es el viaje histórico de las ideas, en la que nos vemos inmersos en este libro. La segunda idea que también vertebra el mismo libro son los regímenes representativos que pueden degradarse en las oligarquías. La tercera idea es que deviene de esto es cuál es el rol de la política en la vida de las personas, ¿sí? A partir de la posibilidad de pensar la democracia como un principio antioligárquico, si una democracia no oligárquica, y finalmente una idea en torno al pensamiento de por qué tantos autores, sobre todo en la época que trabaja los 70 y los 80 en Francia, están contra la idea de la disciplina del Estado, ¿no? Contra el mismísimo concepto de la disciplina, porque esto creo que nos atañe mucho hoy en día. Entonces, respecto al viaje histórico de las ideas, yo creo que el título ya lo dice claramente, ¿no? Con la idea de retorno a Atenas, la idea de retorno es volvemos para atrás y volvemos a un momento muy preciso que es el de la democracia ateniense de los siglos cuarto y también quinto, perdón, y también cuarto antes de Cristo. Y entonces esta perspectiva histórica gira en torno a una idea, que sería el subtítulo, que es poder pensar la democracia también como un principio antioligárquico, ¿no? Entonces, la relación entre historia e idea, pero como nos advierte el autor, no se trata de hacer una historia interna de las ideas, sino de reconstruir en estos tres momentos, Atenas, la Francia de los años 70, 80, sobre todo, con las figuras de tres pensadores, dos sobre todo en los 70 y en los 80, que son Foucault y Castoriadis, y un poco más adelante, en la nueva generación, más a los años 90, las ideas de Rancière. Y también el tercer momento histórico que trabaja este libro, que es la actualidad, ¿no? Sobre todo a partir del 15M el 15M y cómo en el 2011 se comienzan a organizar distintos tipos de asamblea que nos sirven como ejemplo de otro tipo de política dentro del orden democrático. Entonces, eh, decíamos que no se trata de una historia interna de las ideas, sino una reconstrucción de las condiciones de posibilidad que el autor presenta, por un lado, desde una perspectiva histórica, hablamos de Atenas democrática, hablamos de la Francia de los años 70, 80, 90 y hablamos de la actualidad. También desde una perspectiva biográfica de los autores y, sobre todo, en relación a esta biografía, una reconstrucción de las redes intelectuales, ¿sí? Redes intelectuales desde la perspectiva del orden social, es decir, la carrera académica que están haciendo los autores y también desde la perspectiva, las redes intelectuales de las ideas, cómo se van entretejiendo todas estas ideas que rescatan la democracia, la posibilidad de la democracia como un orden antioligárquico. Hay una frase del autor que nos ayuda a entender cómo lo social y las ideas se relacionan en este sentido, en las biografías, que es, cito, las ideas reflejan la vida social del autor. Pero además, en este rescate de las ideas hay otra propuesta de José Luis Moreno Pestaña que tal vez pasa un poco por encima, pero que dice, no solo hay que reconstruir históricamente los momentos, sino que también hay que entender que hay unas ideas que están disponibles, ¿no? Dice el autor, hay ciertos análisis que se hallan disponibles. Entonces creo que en este sentido, José Luis Moreno Pestaña, para poder pensar la democracia, eh, como principio antioligárquico no se va directamente a Atenas, va a esos análisis que ya se hayan disponibles, entonces elabora una reconstrucción histórica a través de unos análisis que ya estaban disponibles, que son los de Castoriadis, Foucault y Rancière. Eh, en todo caso, el autor, José Luis Moreno Pestaña, que también tiene su propia biografía, su propio posicionamiento intelectual dentro de las redes, eh,
muchas veces valora positivamente los análisis de Cornelius Castoriadis en un sentido muy claro, ¿no? Que es la valoración de la reconstrucción histórica densa versus el comentario interno de los textos, que es algo que muchas veces en lo que él considera que caen los otros autores, sobre todo Foucault. Y por otro lado, huirle, y considera que Castoriadis se acerca a este modelo, huirle esta típica, como dice el autor, alquimia filosófica en la que se transforman los conceptos históricos en unas verdades determinadas, ¿no? Entonces, en este sentido, también, todavía en el primer punto del viaje histórico de las ideas, el autor nos deja muy claro, usando también a sus autores, ¿no? Que la democracia ateniense no es un modelo, ¿no? Si bien el pasado puede permitir la invención en el presente, que creo que eso es otra de las cuestiones potentes que tiene este libro, la posibilidad de pensar el pasado como para inventar el presente y no un presente que inventa de la nada. Pero ese modelo no es un modelo perfecto, ni siquiera se plantea como modelo, no es un inicio ideal, esencial, en donde en Grecia se dio una democracia pura, pero sí, como plantea Castoriadis, la idea de germen, ¿no? El germen de algo. Para Castoriadis sería el acontecimiento de un momento de la autonomía humana, ¿no? Y en todo caso, junto con el autor, podríamos decir que la democracia ateniense es una singularización histórica concreta de la experiencia democrática y como tal se puede analizar lejos de pensarse como un ideal perfecto ni en época de Pericles ni tampoco en el siglo IV, a pesar de que en este libro se propone que el siglo IV continúa con la idea de la democracia en un sentido positivo. Bueno, pasamos al segundo punto de la posibilidad de estos regímenes representativos que pueden degradarse fácilmente en oligarquías, ¿no? Yendo en contrario al título, la democracia como un principio no oligárquico, no antioligárquico, que de alguna manera es lo que defenderá Foucault, pero no nos adelantemos. El autor, en este sentido, yo creo que hay dos ideas que yo rescato, por lo menos, que son por un lado la tangente Edipo-Creonte, que no me detendré a explicarla, en donde puede haber unos dirigentes fuertes, ¿no? que devienen en este caso del análisis de la tragedia, pero estos propios dirigentes, que pueden ser buenos, fuertes, pueden sospechar de conspiraciones, comienzan a sospechar de conspiraciones en la élite, como en el caso de Edipo Creonte, y esto hace que la política se transforme cada vez más en conflictos oligárquicos, ¿sí? Eso por un lado, el autor creo que lo plantea muy claramente, ¿no? Cómo hacer para que la política no termine siendo un espacio de conflictos oligárquicos. Por otro lado, la segunda idea que yo creo que es muy importante es la idea de que en la política se puede producir, o se produce, mejor dicho, una reconversión ilegítima de capitales. Esta reconversión ilegítima de capitales estaría enfrente de la posibilidad de la distribución del capital político, que es lo que autores como Castoriadis y como el propio autor José Luis Moreno Pestaña plantean que sucede no perfectamente en Grecia, como ya veremos. Pero ¿qué sería esta reconversión ilegítima de los capitales en donde los regímenes se degradan en la oligarquía? En que los privilegios sociales se convierten en privilegios políticos. Entonces, ¿cómo se hace para distribuir ese capital? Lo que propone el autor es pensar cómo existieron en Atenas instrumentos que pudieron corregir estos sesgos elitistas, que de alguna manera son sobre todo las teorías de Castoriadis, ¿no? ¿Cuáles eran estos instrumentos que corrigieron los sesgos elitistas? Voy rápido, ¿no? Las asambleas, en relación a las asambleas, evidentemente, los sorteos, la rotación, el control popular, los salarios, ¿sí? Por la participación popular. Entonces, lo que nos está explicando el autor, que de sus tres autores, Castoriadis es el que más acierta en hacer algo muy necesario para la reconstrucción histórica de la democracia ateniense, que es el análisis del entorno institucional de esta democracia ateniense. Del entorno institucional, que es lo que mencionamos antes, los sorteos, los salarios, la rotación, y también, evidentemente, de acontecimientos históricos como las reformas en relación a la gestión de poblaciones de Clístenes o de Pericles, que muchas veces también se dejan del lado del análisis. Por otro lado, ¿cómo se puede distribuir ese capital? A partir en Atenas, de este entorno institucional, pero también se utiliza mucho en el libro la idea aristotélica de que no hay regímenes puros, sino que siempre hay regímenes híbridos.
Entonces, dentro de la democracia también se generan, podríamos decir, sesgos aristocráticos, pero que estos sesgos aristocráticos, de alguna manera, podríamos pensarlo, por decirlo rápidamente, como una élite que existe, pero que se está conciliando con las demandas de los de abajo, ¿no? Esto lo propone Castoriadis. El control en la Atenas democrática no estaba dada por un texto constitucional, sino por los tribunales, que eran el autocontrol popular, ¿sí? El autocontrol popular, en donde entonces coexisten las élites, pero en diálogo con un control que viene justamente del ciudadano. Y por otro lado, el tercer punto que para pensar cómo se puede distribuir este capital político, yo creo que es la erradicación del mito del gobierno del especialista, ¿no? La epistemología política del especialista, como lo llama el autor, el mito este del gobierno científico, un gobierno científico que, muy heredero de toda la tradición del pensamiento socialista, nos deja en un lugar en donde no hace falta la democracia, ¿no? Si todo es, digamos, un plan ordenado, racional, llevado a cabo, cientificista, y llevado a cabo por los especialistas. En este sentido, rescato una sola idea, porque no me quiero detener mucho, de Castoriadis, que es la valoración de cómo en la religión griega este orden que deviene en caos no era un plan perfecto y conjunto, ¿no? Como en la providencia cristiana nos recuerda el autor. Entonces, que esta idea, que también es trabajada por muchos autores, ¿no? La idea de la racionalidad griega que existía ya en el mito, pero a la vez ese mito en donde el Dios no es omnipotente y donde también incluso se tienen que sortear los dioses, los espacios de operación, e incluso les pasan cuestiones humanas, como todos sabemos. Bueno, preguntarse por qué Foucault, y Foucault como representante de un momento, ¿no? y de unas coordenadas intelectuales, históricas, por qué Foucault no reconoce este valor antioligárquico de la democracia ateniense, y en definitiva lo que termina analizando es que se trata de un sistema de competencias entre élites con escasa participación popular, que proviene mucho del modelo Weber-Benn. Bueno, de alguna manera el autor lo que nos plantea es que es un discurso que deviene de un discurso izquierdista, que luego mutará, ¿no?, en un discurso liberal, según sea el Foucault de los 70 o de los 80, en donde no hay una preocupación por el valor emancipador de la democracia. De todas maneras, evidentemente, el autor José Luis Moreno Pestaña valora los aciertos de Foucault, como por ejemplo el relato de cómo se accede a la verdad, o la atención de los 4 polos para el gobierno: el derecho, el prestigio, la verdad y el riesgo, que ahora no me detendré en ello, y sus conocidos análisis de las tragedias, ¿no? Para entender esto, en lugar de reconstruir el orden institucional, como hace un autor como Castoriadis, en parte Rancière, lo que hace Foucault es centrarse en la tragedia y analizar la historia en la que, por ejemplo, en Ion, él mismo, por toda la historia, no se ve capacitado para gobernar por sus orígenes, ¿sí? Porque por no tener orígenes autóctonos atenienses, no se cree capacitado para gobernar, con lo cual entonces Foucault deduce de eso que no hay posibilidad de participación real en la política dentro de la democracia ateniense. Vamos al tercer punto, que es el rol de la política, ¿sí? Yo creo que esto es interesante porque, a diferencia de Foucault, Rancière y Castoriadis, como nos explica José Luis Moreno Pestaña, ponen al conflicto de clases en el centro de la política, ¿sí? Algo que Foucault no hace, pero no para disolver la política porque es un espacio de conflicto de clases, sino justamente para pensar esos conflictos. Se dice, el autor, ya no recuerdo si es Castoriadis o el autor, lo dice en el sentido de, no se trata de cambiar las almas con la política, ¿no?, con la participación política, sino introducir la inquietud de la ciudad en el seno de nosotros mismos. Esto me hizo reflexionar en un libro de Honneth, El derecho a la libertad, de Axel Honneth, en el que él dice que explica cómo los valores conquistados en la modernidad, en la esfera de lo personal, sí, sobre todo el cuidado, la autonomía, pueden servir de modelo para las esferas de lo político y lo económico también. Y aquí es como que es el camino inverso, ¿no? Como la política nos puede ayudar o puede ayudar, como dice Aristóteles, a transformar a las personas en personas de bien al transformarse en ciudadanos políticamente activos, ¿no? Entonces, este camino inverso haré
enumeraré distintas cuestiones que fui observando en el texto porque me resulta realmente interesante, ¿no? La posibilidad de que la política ayude a la elaboración de un ciudadano que no solo crece individualmente como persona de bien, sino que también a través de su participación en la política queda integrado dentro de la misma polis, ¿sí? Dentro de los intereses de la ciudad, ¿no? Como dice el autor. Por un lado, con la promoción de las disposiciones políticas, ¿sí? Cómo se pueden revelar cualidades de las personas ignoradas en la propia práctica política, en el propio quehacer político, y aquí es muy interesante entender que antes me dejé, creo que algo que, bueno, no importa. Contra sí, este mito del especialista, ¿no? De que a la política se tienen que dedicar las personas que saben, pero las personas que saben pueden también aprender en la práctica, o bien ser espacios en donde no se necesita todo ese conocimiento especializado, o bien como la política es un tipo de conocimiento que se puede adquirir en la práctica. Evidentemente el técnico hace, pero el político tiene que saber qué se hace, y esto lo encontré sumamente interesante, ¿no? Esta posibilidad, en definitiva, de inserción social de la política, de control de las desigualdades en la política, también con los sueldos, de la socialización de la riqueza, la posibilidad de moverse entre posiciones políticas distintas, el debatir con personas con las que no se ha elegido estar, ¿no? Son todas ideas que van apareciendo en el texto que yo encuentro realmente de las más interesantes. La idea que se explica en el texto de los sofistas, ¿no? La veo interesantísima en el sentido de esa posibilidad de una filosofía que se puede enseñar a cualquiera, ¿no? Porque la idea de que cualquiera puede acceder a algo distinto a lo suyo, ¿sí? Eh, para reflexionar junto con José Luis, que adopta una postura muy discreta y de mucha mesura, ¿no? Respecto a la posibilidad de que este orden democrático analizado por los autores franceses pueda servirnos hoy. Yo me preguntaría si realmente se puede pensar como un modelo de integración, ¿no? Dentro de toda esta polémica de las formas de inclusión social, la clara idea de participación en la propia política, no en el espacio público, sino en el espacio político mismamente, si esto es factible para hoy. Bueno, finalmente una reflexión relativamente breve contra esta idea que también sale recurrentemente en el texto contra la disciplina del Estado, ¿no? Algunas ideas sueltas que vi y que creo que pueden ser útiles también para pensarse en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cómo Rosanvallon piensa la posibilidad del mercado contra el capitalismo, ¿sí? Igual que Castoriadis, pero frente a esta posibilidad pensada de estos autores, Foucault piensa más bien en la necesidad de una utopía liberal, sobre todo el Foucault de los años 80, para contener las derivas disciplinarias del Estado, ¿no? En este sentido de autonomía del sujeto y de pensar que el Estado nos disciplina y que tiene que haber prácticas colectivas que nos lleven a esa autonomía, y eso es lo que se saca de Atenas y del pensamiento griego. Frente a esto, la idea también de Castoriadis, ¿no? De cómo se mira a la Atenas democrática no por una autonomía del sujeto, sino para pensar el fortalecimiento de un sujeto a través de modos de articulación colectivos en el ejercicio de un gobierno común, ¿sí? De un gobierno evidentemente en el que se participa. O esta otra idea de en contra de la disciplina del Estado como justamente las reformas de Clístenes, ¿sí? No fueron significativas para Foucault y compañía, nos dice el autor José Luis Moreno Pestaña, tal vez porque, dice el autor tal cual, ¿no? Las modificaciones en las relaciones cotidianas pueden pasar por totalitarismo, ¿no? Reformas que pueden pasar por totalitarismo, por un intento ilegítimo de modificar aquello que es espontáneamente gestado, y como esto se inscribe muy bien en estas tendencias finales de los 80 hacia el antiestatismo y el antisocialismo. O otra idea, como hoy en día incluso en las asambleas, la necesidad de este rigor organizativo necesario para que se pueda dialogar. Muchas veces se rechaza, como dice el autor, por los que rugen contra las relaciones de poder, ¿no? y de organización, etc.
Bueno, y finalmente, después de plantear estas 4 ideas para esta presentación que considero muy interesantes, yo haría una reflexión, también a modo de pregunta para el autor, ¿no? Eh, Todas estas ideas, ¿cómo pueden dialogar con la conciencia del espacio como más, voy a decirlo directamente, no sucio de la política, ¿no? La política como un espacio de equilibrios de fuerzas en donde hay constantes presiones de estas fuerzas conservadoras o no tan conservadoras, internas y externas, por ejemplo, en el orden geopolítico internacional, y cómo este delicado equilibrio de fuerzas nos hace lidiar constantemente con presiones, ¿no? Y tener que resolver al calor de la acción urgente muchas veces, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los propios políticos tienen que tomar medidas impopulares y políticamente incorrectas justamente para poder resolver este orden de relaciones de fuerzas que dentro de la política actúan con tanta presión, ¿no? Como decía, a nivel interno y también a nivel externo. El otro día leí un artículo sobre los armadores políticos, ¿no? En Argentina, lo que se llama la rosca política, estos agentes tan impopulares que median para que estas relaciones de fuerzas puedan estar estables y se pueda conseguir lo posible en definitiva, ¿no? O cómo incluso desde la propia política hay que aceptar a veces cosas con las que uno en sí no está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi reflexión en este sentido? Toda esta posibilidad de un sistema participativo a través de la asamblea, del sorteo, de la posibilidad de la relación entre la élite y la participación popular, si la has pensado en relación a esta muchas veces urgencia que se da en la política, suciedad en muchos casos, impopularidad de decisiones que muchas veces no tendrían el apoyo popular. Por otro lado, también otra reflexión es el hiato, la ruptura que muchas veces se produce entre pensamiento político y práctica política, ¿no? Como la práctica política, en la práctica política las ideas provienen de la aceptación de los límites de la realidad, ¿no? De que si yo quiero un 100%, finalmente puedo hacer un 5% y que eso es lo posible, ¿no? Entonces, si has pensado a la hora de realizar este libro en ese hiato, ¿no? Muchas veces que hay entre el pensamiento político y el pensamiento, pero que deviene de la mismísima práctica política, de la mismísima acción, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una lectura realmente muy, 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 muy interesante y bueno, espero que nos veamos en alguna otra ocasión. Buenas tardes.